Imagínalo así, una cámara temblorosa, un hemiciclo congelado por los disparos, el aire lleno de humo y de órdenes gruñidas. Y, a unos metros de los fusiles, el hombre al que iban a investir presidente. Ahora corta, misma figura, mismo gesto de cejas concentradas, pero en la penumbra cálida de su salón, afinando unas notas al piano. Corrigiendo un verso breve dedicado a su esposa. De la pólvora a la poesía. De la turbulencia a la ternura. Ese contraste es Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, el político que tuvo que mirar de frente al miedo colectivo de un país, y el marido discreto que escribió desde la orilla secreta de lo íntimo. Ese va a ser nuestro viaje, atravesar su biografía como quien abre una casa silenciosa y encuentra, en cada habitación, un retrato nítido y una sombra apasionante. Nació en Madrid, en 1926, con la herencia de un apellido que ya pesaba en bronce en la política y en las letras, sobrino del ministro José Calvo Sotelo, asesinado en 1936, presagio del derrumbe de una España, y del dramaturgo Joaquín Calvo Sotelo. 3 de sus abuelos eran gallegos, por eso, cuando años después se le concediera el marquesado de la Ría de Ribadeo, ese título sonaría casi como un regreso a una raíz doméstica, a las voces marinas que suben con la marea y manchan de sal los recuerdos. Pero antes hubo aulas, libros y una disciplina feroz, el Instituto Escuela, San Sebastián, Madrid, y finalmente la Escuela de Caminos, donde se graduó con el número 1 de su promoción. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el título más español de todos, porque conjuga la voluntad de unir orillas con la obstinación de domar ríos. Poliglota, lector voraz, pianista por gusto y exactitud. Un perfil frío por fuera, hecho de cifras, y sin embargo capaz de esconder la temperatura tibia de la música en las manos. Durante 25 años se alimentó del pulso real de la economía antes de cruzar el umbral de la política grande. Dirigió empresas, se ensució de decisiones complicadas, presidió Renfe en 1967, se asomó al humo y al acero de la España industrial, que todavía aprendía a respirar en libertad. También subió, más tarde, a la cumbre de Unión Explosivos Río Tinto, metáfora involuntaria de un tiempo que exigía dinamitar inercias para abrir túneles nuevos. Esa etapa lo forjó en algo que pocos políticos tienen: sentido de empresa, conciencia de costes, alergia a los discursos que no llegan a obra. Y, sin embargo, cuando uno lo imagina revisando balances, conviene mirar la otra mitad del encuadre. En una mesa vecina espera una libreta de tapas discretas, con rimas atadas a lápiz. El hombre que mide puentes y horarios anota también ritmos íntimos que no cotizan en ninguna bolsa. Pero este relato no es una biografía fría, nos interesa, sobre todo, el territorio donde la historia pública y la vida privada comparten pared maestra. Y ahí, en esa casa, aparece ella. Abril de 1954, Iglesia del Espíritu Santo, Madrid. Leopoldo se casa con María del Pilar Ibáñez Martín y Mellado, hija del ministro José Ibáñez Martín. No es una boda de papel coach estridente, es una alianza de estabilidad y de convicciones, un pacto de discreción que va a sostener décadas. Tendrán 8 hijos, 8, una familia correosa, en la que los desayunos deben de haber sido un mapa logístico y los domingos una orquesta de voces. En las pocas fotografías que tenemos de los dos, hay un hilo claro: él con su mirada de ingeniero que piensa a 2 pasos, ella con una sonrisa de suelo firme, esa que sostiene la casa cuando un país entero empuja las paredes. Cuando hoy alguien pregunta por sus relaciones, espera quizá un catálogo de romances clandestinos o una galería de titulares. No hay nada de eso. Lo que hay es, precisamente, lo contrario: una obstinada invisibilidad sentimental, un amor negociado con la rutina, un matrimonio que hace del silencio una fortaleza. Eso, en tiempos de micrófonos metidos hasta la cocina, puede parecer poco cinematográfico, hasta que entiendes que la épica, en este caso, no está en las conquistas sino en la fidelidad, no en el escándalo, sino en el ritmo cotidiano. Leopoldo y Pilar se movían juntos, la vemos a su lado en Moncloa, la vemos bailando con él con esa timidez alegre de quien entiende que el baile, más que exhibición, es refugio. Una pareja que atravesó la intemperie de la transición sin levantar la voz, como quien baja el toldo y enciende una lámpara de mesa. Mientras fuera cae la tormenta. Y fuera, vaya si caía. Avancemos rápido hasta febrero de 1981.
En el Congreso, el país entero contenía el aire en los pulmones. El intento de golpe, el 23F, sacudió la Cámara en el instante mismo en que se votaba su investidura. Hay un eco que todavía nos atraviesa, el latigazo de ametralladora, el desconcierto, los escaños ardiendo de miedo. Esa jornada no la eligió él, lo eligió a él. Y el resto de su mandato consistió en desactivar minas heredadas, coser el miedo a la normalidad, firmar decisiones que parecían contraintuitivas pero apuntaban al futuro. La más trascendente, la entrada de España en la OTAN, una puerta exterior que abrió, aunque la controversia y el referéndum vinieran. Después, ya con otros en el poder. Ese movimiento, criticadísimo entonces, era, para un ingeniero de puentes, una prolongación lógica, integrar la estructura española en la gran viga atlántica. Ahora bien, ¿qué ocurría dentro de la casa cuando fuera sonaban otra vez los tambores? Imaginemos, los papeles desparramados sobre una mesa, la radio en un hilo de volumen, los hijos entrando y saliendo, ella intentando que la vida cotidiana no perdiera su compás. Él, midiendo lo que puede contarse y lo que debe guardarse. Los cronistas de sociedad recuerdan una imagen recurrente, el matrimonio asistiendo a misa con sus hijos, una liturgia que no era postureo, sino rutina propia de una familia numerosa acostumbrada a la geometría del orden. Esa imagen, que hoy podría hacer arrugar la nariz a los cínicos, fue también una forma de resistencia, plantar en la intemperie un pequeño invernadero de hábitos. No hubo, y esto es importante decirlo, un pasado repleto de novias famosas ni un prontuario de romances a la carta. Sus relaciones con chicas fueron, en realidad, la historia previsible y profundamente humana de un noviazgo que desembocó en un matrimonio longevo. Y aquí aparece una veta delicada que humaniza al hombre público, el humor y la poesía. El presidente poeta, lo llamaron años después, no por los lamentos pomposos, sino por los versos satíricos y domésticos que repartía entre amigos, y por las piezas íntimas dedicadas a su esposa y su familia. Hay en esos poemas una economía de adjetivos que reconoce cualquier ingeniero, el gusto por la línea limpia, la ironía que brilla. Al primer golpe de luz, el cariño que se enuncia sin edulcorante. Si quieres entender la textura sentimental de Leopoldo, léelo ahí, en esa letra menuda que no pretendía escapar de casa. Volvamos hacia atrás para seguir el ascenso con una lupa personal. En 1974 se sienta en Cortes como procurador, de ahí a la UCD, y dentro de ese laberinto de centroderecha va acumulando ministerios. Tareas difíciles, negociaciones que acaban con ojeras. Ese camino no lo hace solo, en la trastienda se cocina la logística familiar, esa coreografía silenciosa de quien acompaña. Pilar aparece donde hace falta, en la foto oficial de un acto, en el saludo a un embajador, en el pasillo aterciopelado de la Moncloa. No es la primera dama de las revistas, sino la compañera que entiende la política como un viento que te despeina pero no te arranca la piel. Hay un instante, capturado en blanco y negro, en que se cogen de la mano antes de despedirse del palacio, no hace falta subtítulo. Lo que sostienen no es solo la mano, es la resistencia. Y él, mientras tanto, no deja de ser un hombre de oficinas, de planos, de café templado en tazas blancas, ese tipo de líder que confía más en una tabla con cifras que en un eslogan bonito. Por eso, cuando algunos lo pintaron gris, quizá no vieron el matiz, el gris de la gestión es el color del hormigón que aguanta los puentes. Bajo esa aparente severidad había un destello que solo reconocen los íntimos, la risa seca, el comentario en voz baja con un ingenio que desarma, la lealtad paciente. En casa, esas virtudes están hechas de gestos mínimos, llegar tarde pero llegar, escuchar el resumen del día como quien abre un mapa. Y busca la ruta menos dolorosa, escribir a oscuras una nota en la que cabe un perdón y un mañana más. Es fácil, con la perspectiva de hoy, reducir su ano y pico en la presidencia a dos titulares, el golpe fallido y la OTAN. Es injusto. Entre medias se aprobaron reformas importantes, se consolidó una normalidad que entonces tenía todavía grietas visibles, se aceleró la entrada de España en una Europa más ancha y se hizo, en suma, el trabajo silencioso que nadie aplaude en la calle pero sin él. ¿Cuál todo lo demás se caería por su propio peso? Y sí, se aprobó la ley del divorcio, símbolo de una sociedad que abría una ventana en su propio pasillo, paradoja hermosa en un hombre casado que creía en la libertad de escoger.
Detrás del mandatario había un esposo que sabía que la fortaleza de su compromiso no se debilita porque el Estado permita a otros romper el suyo. A veces, para entender de verdad a alguien, hay que verlo fuera del foco. Si apartas el ruido, lo que queda en Leopoldo es esta silueta, un ingeniero reconvertido en estadista sin vocación de héroe, un lector que tocaba el piano cuando las cifras le cansaban, un marido que prefirió la lealtad silenciosa a las anécdotas estridentes, un padre de 8 que aprendió que las decisiones más difíciles no se toman en el Consejo de Ministros sino en la cocina, cuando un hijo, 8 veces, te pregunta algo que no puedes responder del todo. Cuando murió, en 2008, el país lo despidió con honores y con una gratitud sobria, casi tímida, la que se reserva a quien hizo lo que debía sin exigir aplausos. En Ribadeo descansan sus restos, quizá por eso, cuando su nombre vuelve, a uno le suena a puerto. Y sin embargo, la clave íntima está en esos papeles que publico, memoria viva de la transición, papeles de un cesante, platicas de familia, y en los que dejo apuntada su manera de estar en el mundo, con una ironía que desarma, con una cortesía que hoy parece de otro siglo, con un europeísmo convencido. Pero es en el verso, ese que salió a la luz con los años, donde sentimos el latido, el presidente que dedicaba rimas a su mujer y a sus hijos, el hombre que entendió que la política pasa y el amor, cuando es de verdad, sedimenta. Que la historia te coloque frente a fusiles no garantiza que sepas querer no garantiza que sobrevivas a la historia. Él, con sus defectos y sus silencios, caminó por esa cuerda floja como un funambulista serio, mirando al frente, sin aspavientos. Sosteniéndose en una alianza que convertía la casa en patria. Imagina esta escena en cámara lenta, la puerta de casa se abre con el chasquido contenido de una llave, un par de mochilas escolares abandonadas en el pasillo, olor a caldo recién hecho, un piano que conserva en sus teclas el calor de la tarde, y, en el umbral, un hombre que todavía lleva en la solapa el eco de un país en vilo. Afuera, las luces rojas de los coches oficiales deshacen sombras en la calle, dentro, una lámpara de mesa convierte la política en algo que cabe en una taza de loza. Ese instante, mitad frontera y mitad refugio, es el corazón secreto de nuestra historia, como se anima un hogar cuando, en el bolsillo interior de la americana, palpitan dossiers que pesan más que el suelo. Si escuchas bien, oirás dos latidos, el del país y el de la casa. Y a veces laten desacompasados. La tensión nace justo ahí. Hay biografías que son trenes de mercancías, no hacen ruido de glamour, pero arrastran toneladas. La de Leopoldo avanzó por vías de hierro y de calendario, con las ruedas clavadas en una España que dudaba entre mirarse al espejo o romperlo. Él había aprendido, desde joven, el arte de calcular cargas, cuánta presión aguanta un arco, cuánta vibración soporta un tablero de puente antes de pedir auxilio. Lo mismo haría con las personas. En esa segunda piel de ingeniero, los rostros tenían pesos específicos, las palabras eran vigas y los silencios, pilares. Y sin embargo, ojo al contraste, era también el hombre que sabía detener el reloj para oír a un hijo contar un chiste torpe o para cazar, al vuelo, una sonrisa de Pilar en el pasillo. ¿No te sorprende? Se nos vende el poder como una habitación sin ventanas, pero aquí había una casa con muchísimas, aquellas por las que entraba, cada mañana, una luz que lo volvía a colocar en la realidad de los nombres propios. A veces, para explicar una vida, basta con una mesa, papeles a un lado, un pentagrama al otro, en el centro una taza con un círculo oscuro que revela las horas. Las voces del día se apilan, la del ministro que urge una decisión, la del embajador que se ofrece como puente, la de un compañero de partido que confunde la ambición con la responsabilidad. Y luego, de repente, otra voz, ¿puedo quedarme despierto un rato más? Nadie te advierte de esto cuando te dan un despacho y una escolta, que las decisiones cruciales no solo tienen consecuencias jurídicas. También hacen mella en la costura de las cenas. Los que vivieron cerca de Leopoldo recuerdan una disciplina que parecía de relojero, repartir el tiempo de modo que el país encontrara una silla en el salón sin desalojar a la familia. Si eso no es funambulismo, que baje a alguien y lo nombre. Pero el alambre bamboleaba. El país tenía fiebre y su termómetro, puntas de mercurio, incertidumbre militar, vértigo económico,
la UCD rompiéndose como una hogaza mal cortada. Si el 23F había sido el relámpago, los meses posteriores fueron el trueno sostenido. Hubo noches de teléfonos que no callaban, mañanas con titulares malintencionados y mediodías que consistían en tragar saliva antes de subir al estrado. Hubo, sobre todo, un pulso íntimo, ¿hasta qué punto la audacia política podía convivir con la prudencia que se respira en una cocina? ¿Cómo decirse a una estructura militar internacional mientras, al mismo tiempo, se decia tranquila a la mano que te buscaba bajo la mesa? Aquí aparece, con nitidez, el rostro de Pilar, no como figura ornamental, sino como directora invisible de orquesta doméstica. Hay esposas que posan, hay esposas que sostienen. Ella pertenecía a la segunda especie. En una foto imaginaria que podríamos colgar en la pared, se la ve escuchando, de verdad, registrando no solo la noticia, sino el temblor con que se pronuncia. Eso, en política, vale oro que no aparece en los presupuestos. Y si hablamos de temblores, volvamos a ese edificio en el que la historia tantea las cerraduras, el Parlamento. Durante meses, cada sesión se vivía con una electricidad lateral, como si la moqueta escondiera tormentas. Leopoldo, que no era de discursos floridos, eligió una retórica de ingeniero, menos adjetivos, más planos. Quiso levantar puentes hacia Europa, hacia la seguridad colectiva, hacia un mercado que dejara de tratar a España como al primo rezagado de la fiesta. Lo paradójico, y aquí está el gancho que no suelta, es que la audacia suena menos heroica cuando la pronuncia un hombre de voz medida. Pero escucha la música subterránea, bajo la sobriedad, la decisión era brava. No se pasa de un aislamiento histórico a un anclaje atlántico sin romper inercias, sin cargar con los reproches de los que confunden el miedo con la prudencia. Las cámaras captan lo visible, la historia, tarde o temprano, revela el resto. ¿Y las relaciones con chicas? En este punto conviene que apagues el rumor y enciendas la lámpara buena. La vida sentimental de Leopoldo no fue una concatenación de titulares salseantes, fue la historia, tan radical hoy, de un noviazgo que desembocó en un matrimonio largo, poblado y militante de la normalidad. ¿Normalidad? La palabra suena a tibio, hasta que la miras de cerca, 8 hijos, una casa con horarios impecables, la costumbre de oír misa como quien ordena el corazón, un puñado de vacaciones en las que el mar gallego aprendió sus nombres de memoria. Si hubo otras, nos detendremos a decirlo con claridad, las otras fueron facetas de una misma mujer a lo largo de décadas, la novia. La esposa, la madre, la consejera, la cómplice, la lectora primera de los versos que nacían en servilletas o en márgenes de informes. Hay amores que cambian de rostro con el tiempo y ese cambio, lejos de ser infidelidad, es su prueba más alta. La biografía íntima de Leopoldo es, en esencia, un homenaje a esa mutación fiel. Claro que no faltaron quienes, con la malicia que acostumbra a sentarse en las redacciones los lunes por la mañana, buscaron grietas. Cenas a las que no acudió, silencios malinterpretados, rumores que, por el mero hecho de pronunciarse, pretenden existir. Pero el ruido no ganó. Al contrario, se estrelló contra una superficie lisa entera, la de una pareja que eligió, qué verbo tan exigente, ser leal. Si buscas el momento cinematográfico, aquí lo tienes, un político que vuelve tarde, un salón en penumbra, 2 sillas, 2 tazas. No hablaran de titulares, hablaran de heridas y de margaritas. Y en esa conversación sin micrófono se ajustan los desajustes del día. No se venderá en kioscos, pero salva más cosas de las que una portada podría presumir. Aquel hogar funcionaba con mecanismos de precisión silenciosa. El piano no era un adorno, era una llave, abrir las manos sobre la madera para cerrarlas un poco sobre uno mismo, para purgar tensiones que no caben en los discursos. La poesía, esa otra música, jugaba a lo mismo. Versos cortos, con una ironía que desarma, dedicados al amor doméstico, piezas que, vistas desde fuera, podrían parecer minúsculas frente a los monumentos del Estado, pero que, desde dentro, sostenían un universo. Piensa en esto, ¿de qué sirve una victoria parlamentaria si al llegar a casa habita el desencanto? ¿Qué vale una encuesta dulce si los cubiertos suenan a frío? En la escala humana, esas métricas son definitivas. Leopoldo, que entendía de estructuras, lo sabía, no existe arquitectura pública que resista si las columnas privadas se resquebrajan.
En el paisaje político, entre tanto, se abrían grietas que eran también preguntas personales. Cada dimisión ajena sorprendía a la familia como un golpe que entraba por debajo de la puerta, cada lealtad traicionada exigía una educación sentimental extra. Los hijos aprendieron pronto que la autoridad no se grita, se ejerce, que la firmeza puede tener las manos suaves, que la cortesía no es debilidad, sino una manera de poner límites sin hacer ruido. ¿No te parece revolucionario en un tiempo que confunde la contundencia con la estridencia? Hay una escena que lo resume bien: un domingo cualquiera, un paseo corto, conversaciones sin apremio, la ciudad respirando más lenta. Alguien reconoce al presidente, se acerca con ansiedad y un problema. La respuesta no es la del político, es la del padre que sabe escuchar. Y el desconocido se marcha con algo más útil que una promesa, con la sensación de haber sido mirado. Lo intimo y lo público, otra vez bailando un vals extraño. Las decisiones de fondo, esas que cambian el curso de los ríos, golpeaban a destiempo. Abrir la economía, anclar la seguridad, ordenar el laberinto de un centro político que se deshacía como azúcar en café caliente. Todo eso iba dejando un sedimento de cansancio que la casa recogía y reciclaba, alguna sobremesa cálida, juegos de mesa que parecen serios. A ojos de los niños, un álbum que se engorda con fotos no oficiales. Mira, en una de ellas, el de chaqueta clara, ella con un vestido sencillo, un atardecer largo en una ciudad europea, ninguna pose forzada, solo un cansancio amable que por fin encuentra una silla. Si buscabas una imagen del amor maduro, ahí la tienes, dos personas que se sientan a su propio lado. El desgaste, sin embargo, no se mide solo en bolsas bajo los ojos. También son pequeñas renuncias, cenas a las que no se llega, aniversarios trasladados de día, viajes familiares que se acortan. ¿Compensa? Esta es la pregunta que asalta a todos los que juegan a la ruleta rusa de la vocación pública. La respuesta no la da un editorial, la da una mirada en la cocina. Ese cruce silencioso decide más que los plenos. Y en ese cruce, por lo que cuentan quienes vieron de cerca la intimidad, siempre gano la misma apuesta: seguir juntos. No como proeza, las proezas duran poco, sino como hábito. Una palabra despreciada por los amantes de fuegos artificiales y, sin embargo, el verdadero secreto de lo duradero. Cuando dejo el poder, llegó la fase que pocos narran con justicia: la vida después del estruendo. El silencio de los pasillos oficiales es un mar en calma que puede marear. Aquí se vio al marido y al padre reorganizar su geografía: más desayunos, menos escoltas, más cartas, menos focos, paseos largos y conversaciones que ya no tenían que caber entre una rueda de prensa y una comisión. Muchos, en ese trance, se encogen. Él se expandió en lo humano, volvió a escribir con una libertad distinta, leyó con un hambre que no había podido alimentar a su gusto, enseñó con su ejemplo que la elegancia mayor consiste en saber salir. ¿Qué pinta el amor en esa etapa? Todo. Es el amortiguador que convierte el cambio abrupto en curva amable, la certeza de que el apellido no es un cargo, es una familia. Hablemos, porque nos lo hemos ganado, del noviazgo que lo empezó todo. Madrid, mitad estudiantil y mitad severa, olor a tinta en los dedos, cartas con letras pequeñas que avanzan como un tren discreto por hojas cuadriculadas. Ella, inteligente, atenta, de esa belleza que consiste en mirar bien. Él, formal, sí, pero no frío, con la clase de humor que asoma donde menos lo esperas. En esos papeles se define un pacto: construir, no exhibir. La sociedad admirara, criticara, inventara, ellos, mientras tanto, construirán. Si buscas una chispa, piensa en la primera vez que él leyó en voz alta un poema a media luz y ella, en lugar de elogiarlo, le señaló un adjetivo de más. Amor es también eso, editarse. Por supuesto, la vida mete miedo. En cada amanecer hay una noticia que puede torcerlo todo. Aquellos sanos exigieron valentía exterior y paciencia interior. No faltaron las voces que pretendían que la dureza en la plaza pública se tradujera en dureza en el comedor, la tentación de encallecerse. Está a la vuelta de cualquier escaño. Pero hay quien aprende a dejar el barro en la puerta. La delicadeza, en tiempos bravos, se vuelve un acto de disidencia. Él resistió a su manera, con una educación que no pide permiso, con la ironía justa para pinchar globos sin romperlos, con un apego
A la normalidad que hoy, visto en perspectiva, parece la más audaz de las políticas. Y ahora, una pregunta con filo: si la vida privada de un presidente no tiene escándalos, ¿qué cuenta una crónica que quiere entretener? La respuesta está en el cómo, no en el qué. Cuenta el modo en que dos personas se vuelven una constelación, el truco logístico que convierte 8 meriendas en un acto de diplomacia. Domestica la coreografía de despedidas que un padre hace sin drama porque aprendió a usar la discreción como abrigo. Cuenta los gestos mínimos, la carta doblada en 4, el billete de tren guardado como talismán, la silla arrimada a la cama de un hijo con fiebre, la forma en que una mano busca otra bajo un mantel en mitad de una cena con compromisos. Esos microclimas sostuvieron, en silencio, decisiones de macroescala. Quizá lo más subversivo de este retrato sea esto: un hombre que creyó que la ternura y la seriedad caben en el mismo cuerpo. Que se puede firmar un documento tenso por la mañana y, por la noche, rasgar el papel de un poema porque no le convence un endecasílabo. Que se puede viajar con el pasaporte en la chaqueta y con un dibujo de un hijo en la cartera. Si cierras los ojos, puedes verlo inclinándose sobre el piano, buscando con el índice una nota exacta, la encuentra, sonríe sin ruido, apaga la luz. Afuera, la ciudad no sabe que acaba de ocurrir algo importante. Adentro, dos personas sí, han añadido 1 gramo de belleza al día. Termina esta parte como empezó, con un umbral. Los pasos de él suenan de vuelta por el pasillo, los abrigos cuelgan derrotados, la mesa espera. No hay retórica, hay sopa, no hay titulares, hay pan. Y sin embargo, en esos cubiertos se reflejan, diminutas, las luces intermitentes de la historia. No se trata de negar la épica, sino de situarla. El país se hace en los parlamentos, de acuerdo, pero se rehace en las cocinas. Y ese rehacerse cotidiano, que el matrimonio practicó sin manual, explica por qué, cuando pasa el vendaval, la casa sigue en pie. Escucha, ahora la lámpara de mesa llama a capítulo, alguien ríe, alguien bosteza. Huele a normalidad. Qué palabra hermosa cuando ha costado tanto. Imagina un ascensor subiendo muy despacio a medianoche. Las luces del tablero parpadean como si dudaran y el espejo devuelve un rostro que no acaba de acostumbrarse a su propia sombra. Las puertas se abren con un siseo y el pasillo de la Moncloa, ese laberinto alfombrado donde el país respira entre decreto y decreto. Está vacío como un teatro después de la última función. Solo queda un guarda a lo lejos, que asiente con la barbilla, y un murmullo que no sabe si es el viento o el cansancio. En la mano, una carpeta con gomas cruzadas. Dentro, papeles que pesan más que las llaves. Este es el momento en que el poder deja de ser épica y se convierte en un oficio nocturno. Este es el terreno donde Leopoldo Calvo Sotelo aprendió a caminar sin hacer ruido, con la precisión del ingeniero que no se permite que un tornillo flojo tire abajo un puente entero. La tensión crece por silencios, teléfonos que suenan con preludio de malas noticias, plazos que se te pegan a la espalda como una lluvia fina, un partido, la UCD, que cruje por dentro con la terquedad de la madera vieja. Si en la parte anterior escuchábamos el trueno, aquí vamos a bajar la oreja hasta oír el chisporroteo del cableado. España venía de ver cómo la democracia era capaz de ponerse en pie y, en el mismo gesto, de tambalearse. Había pasado la tempestad con tricornios, sí, pero las goteras seguían. A cada paso, alguien preguntaba si conviene anclar el país a un cinturón de seguridad atlántico. A cada paso, otro alguien contestaba que ese cinturón aprieta demasiado. En medio, el hombre que tiene que convertirlos quizás en un sí o en un no, y llevarse la decisión a casa como quien se lleva una maleta. Pesa igual. Míralo bajar por el pasillo con paso rápido, la americana abierta y la corbata ladeada, míralo abrir una puerta y entrar en un despacho que huele a papel, tinta y lámparas encendidas demasiado tiempo. Sobre la mesa, un mapa de Europa con alfileres azules, al lado, otra Europa hecha de rostros, de voces y de promesas, la de las conversaciones discretas, los gestos que valen más que los titulares. ¿Sabes esa electricidad que precede a la tormenta? Pues así latía aquella oficina. No es un latido cinematográfico, no es una banda sonora grandilocuente, es el zumbido de los fluorescentes, la respiración de quien se repasa por dentro los porqués. Lo visible, la rueda de prensa, el discurso medido, la aritmética parlamentaria,
Era apenas la corteza de un fruto que maduraba por dentro con una combinación delicada de convicción y prudencia. Si un día te dicen que la democracia es solo votos, encenales una habitación como esta, los votos eligen, pero luego alguien tiene que hacerse cargo del peso concreto de lo elegido. Y en esa ecuación, ¿dónde entra la vida privada? Entra como entra el oxígeno en una mina, de manera invisible y absolutamente imprescindible. La escena doméstica se repite con variaciones, una lámpara de mesa, platos alineados, 8 sillas con nombres propios, una radio que deshilacha noticias como quien deshilacha nervios. Pilar controla el ritmo de ese pequeño universo con la elegancia de quien no alza la voz, no hace gestos teatrales, no sobreactúa. Reparte horarios, enhebra afectos, mide silencios. Es la clase de liderazgo que no sale en las páginas de política y sin embargo sostiene la arquitectura entera. A veces, mientras él repasa un borrador, ella le corrige un adjetivo en un poema de 4 líneas. ¿Te parece menor? No lo es. Afinar una palabra íntima te prepara para elegir la palabra exacta en un boletín oficial. La precisión sentimental educa la precisión pública. La tensión sube otro grado. La UCD resbala por un tobogán de disensiones y el calendario no perdona. Afuera, mítines con megafonias que chirrían, dentro, reuniones con voces que, a fuerza de no romperse, cortan. Un detalle concreto, duro como un nudo en la garganta, aquella sensación de que cada martes traía un problema nuevo el jueves anterior. Las lealtades se abrían como hilos en un jersey mal lavado, y el presidente tenía que recomponer el dibujo sin despegar los ojos del reloj. Había días en que la política se parecía un poco a la ingeniería hidráulica, cerrar una compuerta aquí para que el caudal no arrase allá. Lo malo es que, en política, a diferencia de las presas, el agua tiene voz y medios de comunicación. ¿Y qué hay de otras mujeres, de relaciones secretas, de esos latigazos de salseo que tanto gusta a la época? No hay. Lo que hay es una tradición de lealtad que en tiempos cínicos resulta casi escandalosa. El escándalo fue, precisamente, una vida sentimental sin sobresaltos, el noviazgo que se hace matrimonio, el matrimonio que se hace familia, la familia que se hace refugio. No hay intriga de madrugada en hoteles anónimos, no hay llamadas escondidas en baños con espejo empanado. Hay, en cambio, una coreografía de fidelidad que exige más pericia que cualquier conquista fugaz, volver a casa con la cabeza llena de escombros y despejarla con un plato humeante y una conversación que no se apoya en las noticias, sino en la ternura. Hay, también, un detalle que muchos pasaron por alto, la risa compartida. En medio del hierro de la gestión, el humor fino de Leopoldo, ese humor de ingeniero que sabe medir el chiste en milímetros, servía para desactivar bombas que no sabían que eran bombas. Y ella, a su lado, reía en el punto justo, ni indulgente ni severa, cómplice. La vida pública seguía su curso y, con ella, el peaje. El precio de la decisión no es una cifra, es una piel que se tensa, un insomnio que te aprende los números del techo, una voz que a veces se apaga al tercer vaso de agua. Las escoltas cambian de turno, las cámaras guardan sus trípodes, pero la cabeza no encontró todavía el botón de apagar. Hay un sonido que ahora recordamos y que entonces se confundía con la normalidad, el de los papeles al ser apilados una y otra vez. Apilar papeles es un verbo modesto, pero ahí dentro se escondían leyes que iban a modificar costumbres y alinearse con una estructura occidental de seguridad que muchos veían como un salto sin red. ¿Sabes esa sensación de dar un paso en la oscuridad confiando en el cálculo que hiciste 3 habitaciones atrás? Exacto. De eso hablamos. Mientras tanto, la memoria antigua, la de la familia marcada por un asesinato político en 1936, ponía un contrapeso silencioso. No hacía falta pronunciarlo para que se notara. Ese apellido, con sus bronces y sus sombras, enseñaba a distinguir entre ruido y amenaza, entre discrepancia y abismo. Cuando uno ha crecido sabiendo que la política puede partir una casa en dos, aprende a valorar el milagro de una sobremesa donde caben desacuerdos sin que salte una chispa. Los hijos escuchaban, participaban, se educaban en la gimnasia de las conversaciones difíciles. No es una postal, es un entrenamiento. Hablemos de imágenes, porque este relato necesita ver para creer. Visualiza un mapa con chinchetas, Madrid, Bruselas, Washington,
hilos de lana tensados de una mesa a otra, como en un juego serio. Visualiza un despacho pequeño con un piano arrinconado, las teclas como dientes pacientes esperando la mordida leve de unos dedos cansados. Visualiza la cocina, pan cortado, sopa que remueve una mano con rutina de metrónomo, la radio baja con un locutor que pronuncia crisis. Como si acabara de aprender la palabra. Visualiza, por fin, la escena más sencilla, dos personas cruzando un pasillo y, en medio, la complicidad de una mirada que sirve de yeso para las grietas. Esas imágenes, que no saldrán en alocuciones solemnes, cuentan más de la transición íntima que 1000 páginas de protocolo. Llega el momento que nadie narra con suficiente claridad, el del desgaste que se convierte en relevo. A veces no es un golpe, es un descenso suave que, precisamente por no tener dramatismo, duele más. Se percibe en los pasillos, el murmullo cambia de timbre, mucho colega de café se convierte en hombre ocupado, los periodistas que tiran off the record ahora piden distancias. La UCD cruje, se abre, se desangra en términos de titulares, y, sin embargo, la vida continúa. No hay tragedia visible, hay cajas. Cajas de cartón con libros subrayados, con fotos de reuniones que quizá nunca importaron del todo, con un lapicero que, de golpe, adquiere un valor sentimental casi ridículo. Empaquetar es un verbo feroz, decide que te sigue y que se queda. Y entonces llega esa mañana de puertas abiertas en la que los pasillos se vuelven extraños, los pasos rebotan distinto, y uno se despide. De los que van a seguir aquí como si se fuera de un colegio que no te creyó del todo pero al que dejaste arreglada la calefacción. La salida del foco es un SOC que no hace ruido, y por eso corta más afilado. El país madruga igual, los kioscos se llenan igual de tinta, los telediarios abren igual con palabras grandes, solo que ahora abren con otras palabras y otros nombres. En la casa, en cambio, sucede algo parecido a una floración inmediata, de pronto, desayunos largos, risas que llegan a la escalera. Una cadencia que rescata días laborables del cubo de la urgencia. ¿Y el matrimonio? Ahí, insólitamente, crece la tensión en sentido contrario, de la supervivencia silenciosa a la expansión tranquila. Dos personas que, habiendo sobrevivido a un vendaval histórico, se permiten el lujo, de recuperar conversaciones aplazadas. Viajes breves sin protocolo, el viejo juego de corregirse versos con un lápiz que ya no huele a burocracia. Lo que a muchos les resulta insoportable, el silencio después del ruido, para ellos es música. La reputación pública hace lo suyo, ese invento extraño que mezcla memoria, prejuicio y titulares. A Leopoldo lo llamaron gris, como si el gris fuera un insulto. Pocos colores sostienen mejor las estructuras que el gris del hormigón, pocos tonos protegen mejor de las intemperies. Y si miras de cerca, ese gris estaba lleno de matices, la ironía pulida, la cortesía, el europeísmo como vocación más que como moda. La convicción de que la libertad se escribe en minúsculas dentro de las casas antes de que se escriba en mayúsculas en los discursos. Todo eso, sumado a una vida sentimental sin noticia, da el retrato menos periodístico y más humano que puedas imaginar. En tiempos donde se confunde intensidad con escándalo, la verdadera rareza fue la fidelidad. El relato, sin embargo, no va de beatificar, va de entender el costo. Ese costo incluyó noches en vela cuando ya no había por qué, llamadas de amigos que pedían consejo a la persona y no al cargo, la impresión de que algunos equilibrios habían cambiado para siempre. Incluyo, también, algo que no suele mencionarse, el vértigo amable de los nietos, de las sobremesas multiplicadas, de la casa que se extiende como un archipiélago alrededor de dos islas que no se separan. Ahí, entre dibujos con rotuladores, partituras arrugadas y libros con dedicatorias, la historia con H mayúscula pierde la mayúscula. Que no necesita y gana otra cosa, sentido. La música conservó su lugar. El piano siguió siendo ese objeto extraño que conjuga geometría y emoción, se posaban las manos y, de pronto, la balanza interna se equilibraba. Hay imágenes que se quedan, un atardecer que entra por la ventana y tiñe de ámbar las teclas, la sombra de un perfil inclinándose. Una nota que busca otra como quien busca una palabra exacta. Encontrar la nota, decía sin decirlo, es una manera de decir encontrar la vida. Y al lado, la poesía doméstica, los versos cortos, la sátira amable, la risa en voz baja de Pilar cuando detecta un exceso y lo corta.
con una mueca que significa, mejor así. ¿Puedes imaginar un acto más íntimo que ese? Editar la propia ternura para que suene afinada. Queda hablar del peso del apellido en la intimidad. No es únicamente historia, es una brújula. Crecer sabiendo que un familiar fue víctima de un odio que desborda la política te enseña a desconfiar de los maximalismos y a querer los lugares templados. En la casa, esa lección se traducía en un arte de la convivencia, no confundir los desacuerdos con enemistades, no quitarle a la ironía. Su función quirúrgica, no olvidar que una democracia que llega hasta el felpudo exige, a cambio, que tu felpudo esté limpio. Dicho de otro modo, antes que un presidente, había un marido y un padre que educaba en la cortesía. En una época hambrienta de aspavientos, la cortesía es subversiva. Y si buscamos un SOC, uno que nos acuda sin caer en lo morboso, podemos nombrarlo así, lo más sorprendente de la vida sentimental. De un presidente fue que no necesito escándalos para ser apasionante. Apasionante no porque haya giros de guión, sino porque se mantuvo la promesa cuando el mundo ofrecía todas las excusas para romperla. Apasionante porque cada sí cotidiano, sí, te escucho, sí, hoy ceno en casa, sí, vamos a pasear aunque el teléfono arda, valía más que cualquier flechazo de portada. Apasionante porque el amor, en vez de empalidecer con la costumbre, aprendió a cambiar de piel para seguir siendo el mismo. Si buscas un titular, prueba con este, la fidelidad también genera adrenalina. Solo que no se vende. Cierra los ojos y vuelve al ascensor del principio. Las puertas se abren, ahora no es medianoche, es la hora azul en la que el día se prepara y la ciudad posteza. Leopoldo sale, guarda la carpeta, huele a pan recién hecho que asciende por la escalera. En la cocina, una taza humea y un piano, con su paciencia mineral, espera un instante de dedos. En las paredes, fotos sin marco perfecto, en la mesa, migas de una conversación que quedó a medias anoche y que esta mañana se reanuda sin dramatismos. La historia seguirá a su ritmo, titulares, debates, aniversarios. Aquí, entre tanto, la vida se ordena con la holgura de quien ha aprendido que el ruido no entra si cierras despacio la puerta. El país ya sabe su nombre, la casa, su latido. Imagina una casa en silencio al amanecer. No el silencio solemne de una iglesia, sino el silencio vivo de los objetos que recuerdan, un piano que guarda huellas invisibles. De dedos, un perchero con abrigos que aún saben a lluvia vieja, una mesa con marcas de tazas que cuentan más que cualquier hemeroteca. Y, en el cajón de la cómoda, un manojo de papeles atados con una goma que parece demasiado frágil para tanto peso, notas, versos diminutos. Listas de la compra, nombres propios. Si los abres, el aire cambia de densidad. Hay días de gloria convertidos en caligrafía doméstica, decisiones que alguna vez acudieron al país resumidas en una línea de tinta seca, la fecha de un cumpleaños subrayada 2 veces como si el mundo dependiera, y a veces dependía, de llegar a tiempo. El gancho está ahí, la historia con H mayúscula enredada para siempre en la cuerda fina de lo íntimo. Si tiras de ese hilo, no suelta, te arrastra. La tensión de esta última parte crece desde dentro, como un latido que se oye mejor con la cabeza apoyada en la madera. Porque hablar del legado público de Leopoldo sin abrir las puertas de su casa sería como contar una sinfonía leyendo solo la partitura. Hay que escuchar los instrumentos. Volvamos a esa sala de estar donde la luz cae inclinada por la tarde. Sobre una repisa, una foto en blanco y negro, él y ella, Pilar, un gesto de confianza que no se improvisa, al fondo, niños que miran. A otra parte, el auténtico retrato de la felicidad, ellos no posan para nadie, posan para el futuro sin saberlo. Ese futuro vendrá con su ración de ruido, con críticas que llamarán gris a lo que, visto de cerca, es el color exacto de los puentes. Y de las cosas que aguantan. Vendrá con palabras grandes, OTAN, Europa, transición. Pero qué curioso, lo que sostiene esas palabras es una conversación a media luz entre 2 personas que se corrigen un adjetivo y se prometen, sin teatralidad, no dejar que el ruido eche raíces en su salón. Piensa ahora en la escena que corta el aliento, una caja de cartón abierta sobre la mesa. Va a empezar el inventario final, esa ceremonia sin flores en la que se decide qué piezas de una vida pública regresan al territorio de la familia y cuáles quedarán para siempre en depósitos, archivos, bibliotecas.
entra el olor a papel antiguo, a tinta que ya no mancha, a polvo con nombres propios. De una carpeta brotan recortes de prensa, de otra, borradores anotados con un lápiz nervioso, de otra, poemas cortos, algunos casi mínimos, acotaciones íntimas que son como dejar una lámpara encendida en una habitación para que la casa no se sienta sola. En ese reparto silencioso hay algo de quirúrgico, rescatar del archivo frío lo que es de la estirpe, devolver a la mesa del comedor las historias que pertenecen a sus 8 hijos, a los nietos, a las sobremesas que aún vendrán. Es un acto de amor, salvar de la burocracia lo que nació para el afecto. Porque sí, hubo libros, hubo conferencias, hubo la necesidad natural, y noble, de explicar qué demonios pasó por dentro del poder. Cuando, por fuera, el país aprendía a caminar. Pero no se engaño, la contabilidad que de veras importaba no figuraba en el índice onomástico. Era otra, cuántos cumpleaños a tiempo, cuántas cenas sin teléfono, cuántas veces la mano de Pilar apareció justo cuando un día parecía más pesado de lo razonable. Hay un SOC aquí, si quieres verlo, la mayor audacia de un político que cruzó zonas minadas de la historia no fue un giro retórico, ni un golpe de efecto, fue sostener durante décadas una vida sentimental sin fracturas y convertir esa fidelidad en método para pensar. En un mundo que confunde pasión con incendio, la pasión de Leopoldo fue una llama constante, sin humo, sin sirenas. Aún así, la vida cobra su peaje. Los años avanzan con un rumor de papeles al cerrarse y de puertas que, poco a poco, dejan de abrirse con acreditación. La fama, ese animal caprichoso, aprende a bostezar. Los periodistas llaman menos, los viejos adversarios se vuelven, de repente, razonables, los elogios tardíos llegan con la cortesía de quien se quedó sin argumentos para la crítica. La casa, en cambio, no afloja. Es ahora, precisamente ahora, cuando la arquitectura íntima demuestra de qué material estaba hecha. Almuerzos largos, una música que no tiene prisa, viajes modestos a orillas conocidas, la risa que se instala como un mueble en la salita. Pilar y Leopoldo perfeccionan una forma de estar, ni exhibición ni clausura, una elegancia de puertas entornadas que permite que entre la vida sin que entre la intemperie. Él, al piano, intenta una frase que le estorbaba desde hacía años. Ella, con esa lucidez que afina, sabe cuándo dejar de hablar para que la música termine de decir. La biografía exterior, la que ya hemos recorrido, tiene hitos visibles. La interior guarda episodios que solo se entienden si les pones la luz justa. Por ejemplo, una noche, ya lejos de pasillos oficiales, suena un teléfono que ya no debería sonar. Es un amigo, o alguien que lo fue, que pide consejo porque la realidad ha encenado los dientes. La respuesta no recurre a la oratoria ni a la nostalgia, recurre al mapa secreto de una vida vivida con disciplina, estudiar, ordenar, escuchar, decidir sin dramatismo, agradecer. Los verbos humildes rescatan más vidas que los adjetivos brillantes. Es posible que cuelgue el teléfono y vuelva al piano. Es posible que no toque nada y solo apoye los dedos, como quien toma la temperatura del mundo. Es posible, y eso es lo decisivo, que, de fondo, suene la vajilla tranquila de una casa que ha aprendido a proteger el centro. A estas alturas, preguntar por otras relaciones ajenas a su esposa es insistir en buscar tormenta en un cielo que ya se explicó. La rareza no es el escándalo, es su ausencia. El rumor nunca encontró escalera. Y, sin embargo, hay más que contar en esa fidelidad, sus metamorfosis. El amor del noviazgo que se vuelve amor de cómplices, el amor de cómplices que se vuelve amor de cuidadores, el amor de cuidadores que se vuelve amor de memoria. Cada etapa exigió un heroísmo distinto, al principio, la valentía de prometer sin garantías, en el centro, la destreza de sostener cuando arreciaba el viento, después, el arte mayor de recordar sin convertir el pasado en altar. El matrimonio fue, en ese sentido, un laboratorio de política real. Si dos personas pueden administrar desacuerdos sin fractura, un país también. Si dos personas son capaces de reforzar la casa sin subir el volumen, entonces existe una esperanza razonable para la plaza pública. Hablemos, porque merece un lugar en esta música final, de los objetos. El anillo que se afloja con los años y que un día hay que apretar de nuevo, la estilográfica que dejo de escribir pero que nadie se atreve a tirar porque aún guarda tinta del tiempo en que cada firma tenía un temblor,
el atril del piano con hojas numeradas a lápiz. Una libreta pequeña con listas que alternan reunión 10 y comprar pan. Si el archivo de un hombre está hecho de grandes decisiones, el archivo de su casa está hecho de estos minúsculos testigos. Y no creas que son menos serios, son los que se quedan cuando lo demás se va. Sobre esa mesa, un día, la familia extiende fotografías y nombres para reconstruir una línea de tiempo que encaje la historia y la intimidad como piezas de un mismo puzzle. Descubren chistes internos, gestos repetidos, un modo de mirar que pasa de generación en generación como una receta de sopa. Y llega, inevitable, el capítulo de la despedida. No hace falta que seamos solemnes ni morbosos. Basta con un pasillo en penumbra, con voces bajas que tratan de no molestar, con una claridad suave que entra por la ventana y que, de algún modo misterioso, consuela. El país sabrá de la noticia por los informativos, aquí se entera el suelo. No hay discurso ahora, no hay escaño, no hay protocolarias líneas de luto. Hay sillas arrimadas a la cama, hay manos que se aprietan, hay una música que quizás suene o quizás solo la recuerden. La casa, que fue refugio durante décadas, se convierte por un momento en muelle, de aquí parte un barco. Y la palabra que mejor explica lo que sucede no es adiós, es gracias. Después viene el rito público, el nombre entero, los apellidos que se dicen con todo su peso, los titulares que resumen, los compañeros que comparecen con la mezcla de rivalidad y respeto que solo la política, con sus guerras frías y sus treguas cálidas, conoce. Habrá quien repita el tópico del gris una vez más, sin mirar debajo de la pintura, habrá quien entienda, por fin, que el color más difícil de mantener sin fisuras es el de la normalidad. En la memoria civil asoman los hitos, en la memoria íntima, asoman los hábitos. Y aunque a los países les gustan los héroes fulgurantes, conviene recordar, y aquí está nuestra pequeña revelación final, que muchas democracias no las salvan los destellos, las salvan las costumbres decentes. ¿Qué queda, entonces, de su biografía y de su vida sentimental cuando apartamos el ruido? Queda el mapa de un hombre que no necesitó quemarse a lo bonzo para encender lámparas, que no necesitó romper platos para que se entendiera. Su carácter, que no cambió de piel cada estación para poder decir que vivía intensamente. Lo intenso, para él, fue otra cosa, la intensidad del compromiso, de la palabra dada, de la rutina convertida en piedra angular. Queda una escuela de ternura sobria, de ironía que protege en lugar de herir, de elegancia que no deja coágulos. Queda, también, un método para los días, pensar, medir, decidir, agradecer. Y un consejo que tal vez nunca pronuncio así, pero que se deduce de su música, afina primero la nota en tu casa y, luego, toca fuera. Si volvemos al principio, a aquel hemiciclo con disparos, a aquella cámara que temblaba, podremos medir mejor la distancia recorrida. Enfrentar el miedo con compostura no te convierte automáticamente en un buen marido, firmar leyes no te obliga a escribir versos. Sobrevivir al foco no garantiza que el amor sobreviva al cansancio. Por eso su historia privada, sin golpes de efecto, importa más de lo que parece, porque demuestra que la ética pública y la ética íntima no son trenes que van en direcciones opuestas. Pueden cruzarse, sincronizarse, alimentarse. La estabilidad no es el fin de la emoción, es su condición de posibilidad. Y a veces el gesto más revolucionario es precisamente no romper nada. Ahora escucha esto como si fuera la última nota sostenida del piano. No es grandilocuente ni pretende la lágrima fácil. Es una nota clara, exacta, verdadera. Dice, hazlo bien y hazlo con cariño, incluso cuando nadie mira. Dice, llama a las cosas por su nombre, pero acuérdate de que los nombres más importantes no salen en el boletín. Dice, cuando puedas elegir entre el ruido y la música, elige la música, y cuando puedas elegir entre la urgencia y la paciencia, elige la paciencia. Ese es el legado que deja en la casa y que, poco a poco, se filtra a la calle. Porque al final, y esta es la paradoja más hermosa, lo que empieza en el ámbito privado termina moldeando la forma en que un país entiende la decencia. Imagina, para cerrar, la misma casa del amanecer del principio. Ya no hay cajas, hay estanterías. Ya no hay expedientes, hay álbumes. En el piano, una partitura con una frase subrayada, andante con moto. Camina, pero camina con pulso.
lo interior y lo exterior, la biografía y el amor, el apellido cargado y la risa a media voz, la historia del país y la de una familia que aprendió a sostenerse sin exhibirse. El plano final es sencillo, una mesa puesta, una lámpara encendida, una puerta que se abre para dejar pasar a los que llegan. Eso que ves, tan aparentemente pequeño, es el tamaño real de una vida bien vivida. Y aunque los telediarios olviden los detalles, la memoria que importa, la que se transmite en las sobremesas, en los gestos, en los hijos, sabrá repetirla sin titubear.